Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Abrimos la noche con el siguiente relato. Hay una navaja en el fondo de una caja que no abro. La tengo porque no sé qué hacer con ella. Tirarla se siente mal. Quedármela también. Llevo 40 años sin contarle esto a nadie. Me llamo Ramiro. En 1985 yo tenía 28 años y una obsesión que no sabía nombrar. Sandra vivía 3 calles arriba y me había dicho que no 2 veces. Muy claro, sin dejarme espacio para pensar que tal vez cambiaría de opinión, aunque yo seguía pensando que tal vez sí lo haría. Una noche de julio estaba bebiendo solo en la cantina del señor Aurelio, cuando se sentó alguien frente a mí. No lo vi llegar. De repente estaba ahí. Tenía un traje negro, corbata negra, piel muy blanca para el calor que hacía. Me miró como si me conociera de antes y me dijo, sin saludar, que si quería que Sandra me amara antes del amanecer, él podía arreglarlo. Le pregunté quién era y no contestó eso. Dijo que lo único que necesitaba era ir a un terreno baldío junto al puente viejo, encontrar ahí una cabra negra y soltarla. Nada más. Que la cabra tenía una cuerda y que yo debía desatarla y dejarla ir. Me puso una navaja sobre la mesa. Brillaba de una forma rara, como si tuviera luz propia, y eso debió hacerme levantarme e irme. Pero no lo hice. No me levanté. Le pregunté por qué necesitaba la navaja si solo iba a soltar una cuerda. Me dijo que por si acaso, que los nudos a veces no ceden, que la navaja me la podía quedar después. Luego se paró, y esto es lo que no puedo explicar. Nadie en la cantina lo vio salir. El señor Aurelio estaba detrás de la barra limpiando vasos y no levantó los ojos. Había otros 3 hombres bebiendo y ninguno volteó, como si ese hombre no hubiera estado ahí para nadie más que para mí. Tomé la navaja, me la guardé y pedí otro trago. A las 4 de la mañana salí hacia el puente. La cabra estaba ahí, negra, atada a una estaca con una cuerda gruesa. Me miró cuando me acerqué y eso me detuvo un momento porque sus ojos no eran normales. No sé cómo explicarlo. Eran demasiado fijos, demasiado quietos, como si estuviera esperando por mí. Intenté desatar el nudo, pero no cedía, así que saqué la navaja. En el momento en que la navaja tocó la cuerda, algo me pasó en las manos. No fue un dolor exactamente, fue más como electricidad, pero por dentro, como si algo me recorriera desde los dedos hasta los hombros y se quedara ahí. Solté la navaja y la cabra se soltó sola. Se alejó sin correr, despacio, sin mirar atrás, y desapareció en la oscuridad del campo. Recogí la navaja del suelo y las palmas me olían a hierro. Volví a casa. Sandra estaba sentada en el escalón de mi puerta a las 4:30 de la mañana, con ropa de dormir, descalza. Me miró cuando me acerqué y dijo que no sabía por qué había venido, pero que aquí estaba. Su voz sonaba rara, plana, como cuando uno habla dormido. Entró a mi casa. Los 2 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Sandra estaba ahí, conmigo, decía que me quería, pero era como estar con alguien que tiene el cuerpo presente y algo más ausente. No sé cómo decirlo de otra manera. Me miraba, pero a veces yo no estaba seguro de que me estuviera viendo a mí. Comía poco, dormía mucho, y cuando le preguntaba cosas de su vida, de su familia, tardaba en responder como si tuviera que buscar la respuesta en algún lugar lejano. Lo que sí noté, y lo ignoré, fueron las marcas,
en sus muñecas. Eran finas, como rozaduras de cuerda. Le pregunté y me dijo que no sabía de dónde venían, y yo no pregunté más porque no quería saber. El olor a hierro en mis manos no se fue en esos 2 días. Me lavé las manos muchas veces, pero seguía ahí. Mi vecina doña Esperanza me dijo después, cuando ya todo había pasado, que la segunda mañana vio a Sandra asomada a mi ventana mirando hacia afuera. Dijo que la saludó desde la calle y que Sandra no respondió, que se quedó quieta como una estatua con los ojos abiertos, mirando algo que doña Esperanza no podía ver, que pensó que estaba enferma o que había tomado algo, que iba a tocar, pero que algo en la cara de Sandra le dio miedo y prefirió seguir caminando. Eso fue la mañana del tercer día. Esa noche me quedé dormido con Sandra, en la cama, y algo me dijo mientras me dormía, que esto no iba a durar. No fue un pensamiento mío, fue como si alguien me lo dijera al oído desde afuera. Al amanecer del tercer día, desperté solo. La cama estaba fría del lado donde había dormido Sandra. Había una marca en la almohada. No era de la cabeza, parecía de una quemadura, pequeña, perfecta, como si alguien hubiera apoyado algo caliente ahí con cuidado. No había nada que pudiera haberla causado. Cuando me paré de la cama, sentí que algo no estaba bien en mí. No en el cuarto, sino en mí. Adentro del pecho había algo que no estaba ahí antes. Era una presión, como una mano apoyada desde adentro de las costillas, quieta, esperando. Salí a buscar a Sandra. Sus familiares me dijeron que llevaba 2 días sin llegar a casa, que la habían buscado y que iban a poner un reporte. Me miraron de una forma que yo no entendí. 3 días después encontraron a Sandra. Estaba viva. Eso fue lo primero que hay que decir, porque si no parece que el final es otro. Estaba viva, pero la encontraron en un rancho abandonado a 12 kilómetros de donde estábamos, sentada en el suelo, sin poder decir dónde había estado ni qué había pasado. No recordaba nada desde la noche en que fue a mi puerta. El médico que la revisó dijo que físicamente estaba bien, que lo único raro era que tenía las plantas de los pies sin ninguna marca, como si no hubiera caminado en días o como si no hubiera tocado el suelo. Nadie entendió eso. Nadie más volvió a mencionarlo. A mí me interrogaron. Les dije que había estado conmigo, pero que se había ido sola. Eso era verdad en el sentido de que yo no la retuve. En ningún otro sentido era verdad. La noche después de que encontraron a Sandra, el hombre del traje negro apareció en mi cuarto. No entró por la puerta. Estaba sentado en la silla del rincón cuando encendí la luz, y ya llevaba ahí un tiempo. Eso lo supe por cómo estaba acomodado, tranquilo, como alguien que espera sin apurarse. Me dijo que el trato se había cumplido, que Sandra me había querido, que eso era lo que yo pedí, y que él había cobrado a cambio 2 días de ella, no su vida, solo 2 días, que eso era generoso de su parte. Se paró, se fue, y no vi cómo. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, la silla ya estaba vacía. Hay gente que conoce este tipo de tratos, hombres de negro que aparecen en cantinas, en cruces de camino, en lugares donde alguien lo está lo suficientemente desesperado como para escuchar. No piden el alma de entrada, piden algo pequeño primero, algo que parece razonable, y lo que se llevan no es lo que uno cree que está dando. Se llevan algo que uno no nota hasta después. No sé qué se llevó de mí esa noche en el baldío, pero la presión en el pecho que sentí esa mañana nunca desapareció del todo. Han pasado ya 40 años y a veces ese dolor es más fuerte, a veces casi no se siente, pero así es. Sandra se casó con otro hombre,
tuvieron hijos y nunca volvió a hablarme. No por rencor, creo, sino porque algo en ella, algún instinto, le decía que no debía de acercarse a mí. Eso es lo que yo pienso, aunque nunca se lo pregunté. Yo nunca me casé. No es que no haya querido, es que cada vez que alguien se acercaba demasiado, esa presión en el pecho se ponía peor, como una advertencia, como algo que dice que lo que está dentro no es solo mío y que no tengo derecho a meterlo en la vida de otra persona. La navaja la guardé en una caja hace muchos años. A veces pienso en tirarla al río, pero cada vez que lo intento, recuerdo al hombre del traje negro diciéndome que me la quedara por si acaso. Así que ahí sigue, guardada, esperando el momento por si acaso llego a necesitarla. Continuamos con la siguiente historia. Hay una maleta en el cuarto de mi madre que no abro. Lleva meses ahí. La policía me preguntó de dónde salió el dinero y les dije que no sabía. Eso fue verdad y también fue mentira al mismo tiempo. Esto es lo que pasó. Tenía 17 años y debíamos 3 meses de renta. Mi madre no salía del cuarto. Desde que lo de mi padre se quedó así. Pastillas por la mañana, pastillas por la noche y ese silencio que tenía su cuarto que no era tranquilidad sino otra cosa. Yo buscaba cualquier cosa en internet, trabajo, préstamos, lo que fuera. No sé exactamente cómo llegué al foro. Esas cosas pasan. Das clic en algo, luego en otro, y de repente estás leyendo algo que no debías leer. El hilo se llamaba Huesos Secos. Alguien explicaba el ritual con mucho detalle, como si lo hubiera hecho antes. Decía que era un juego de escondidillas con una entidad, que si seguías las reglas exactas, al final conseguías lo que habías pedido. Las reglas eran estas: a las 12:01 de la madrugada, solo, con las luces apagadas y ventanas cerradas, párate frente al espejo del baño, enciende un cerillo y visualiza con claridad lo que quieres, y di en voz alta que invitas a la entidad a jugar. Cuando escuches cualquier ruido, corres a esconderte y no haces ningún ruido hasta las 3 de la mañana. A las 3 en punto, debes salir y decir en voz alta que el juego terminó. En el foro había gente que decía que había funcionado. Alguien mencionaba un trabajo nuevo. Otro decía que había encontrado dinero en un cajón que llevaba años vacío. Un usuario con una cuenta nueva y sin historial había dejado un comentario que decía solo esto: no pregunten qué se llevó a cambio. En ese momento no le presté atención a ese comentario. Esa misma noche, antes de que aún no decidía nada, mi madre tocó la pared de mi cuarto. 2 golpes. Le pregunté si necesitaba algo y no contestó. Fui a ver y su cuarto estaba cerrado por dentro. Le pregunté de nuevo y nada. Por la mañana le pregunté si había tocado y me dijo que no, que había dormido toda la noche. Y fue entonces cuando decidí hacer el ritual. Esperé a que mi madre tomara sus pastillas de la noche. Apagué todo, cerré las ventanas. El baño olía a humedad y a jabón viejo, y eso es lo único que voy a decir del lugar, porque lo demás no importa. Encendí el cerillo frente al espejo. Me vi la cara en el reflejo mientras el cerillo duraba. Pensé en dinero, en pagar la renta, en comprarle algo de comer a mi madre, que no fueran las galletas que llevábamos comiendo desde hacía días. Dije las palabras en voz alta. Invité a la entidad y la llama se apagó sola antes de que yo soplara. Después se escuchó un quejido. No era un sonido de la calle, era de adentro, como cuando alguien llora sin querer hacer ruido. Corrí al closet de mi cuarto y cerré la puerta desde adentro. Me quedé quieto. Los pasos empezaron como a los 10 minutos, arrastrando,
No levantaban del suelo, iban de la sala al pasillo, del pasillo a la cocina, de la cocina al pasillo otra vez, como si algo estuviera buscando sin apurarse. Y luego paró. Y empezó algo peor que los pasos. Desde adentro del closet empecé a sentir frío. No el frío de la madrugada, sino un frío por dentro, en el pecho, como si algo estuviera enfriando el aire de mis pulmones desde adentro. Me tapé la boca, no podía hacer ruido. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía temblar bien. El cuerpo se me puso rígido como cuando uno intenta no moverse y el intento mismo te congela. Luego escuché a una mujer. Eran gemidos distorsionados, como una grabación a mal volumen. No eran de dolor exactamente, eran como de esfuerzo, como alguien que está haciendo algo que le cuesta mucho y no quiere que le escuchen. En algún momento, entre los gemidos, escuché la voz de mi madre decir mi nombre. Solo eso, solo Andrés, en ese tono que usaba cuando era de noche y tenía miedo y quería que yo fuera a su cuarto. Luego nada. Luego los gemidos otra vez, pero más lejos. No fui. Tenía que quedarme quieto hasta las 3. Eso decían las reglas. Como a las 2:30, algo se detuvo afuera del closet. No escuché pasos, solo la sensación de que algo estaba ahí, como cuando alguien está de pie del otro lado de una puerta y uno lo sabe aunque no haga ruido. El frío en el pecho se volvió insoportable. Sentí que si abría la boca iba a salir vapor. Y entonces escuché el chirrido, una cuerda, tensa, balanceándose despacio. No supe qué era en ese momento y no quise saber. Me dije que era parte del juego, que las entidades usan imágenes, que era psicológico. Me lo dije varias veces hasta que me lo creí suficiente para no gritar. A las 2:58, el chirrido paró. A las 3 en punto, salí del closet y dije en voz alta que el juego había terminado. La vecina del departamento de abajo, la señora Consuelo, le dijo después a la policía que esa noche escuchó pasos en nuestro departamento durante horas, que parecía que alguien caminaba de un lado a otro sin parar, que lo extraño era que los pasos sonaban como si fueran en el techo de ella, pero ella vive justo debajo de nosotros y el techo es nuestro suelo. Dijo que pensó en tocar, pero que algo le dio mala espina y no lo hizo. Al amanecer encontré la maleta en la puerta del departamento, negra, con candado, sin ninguna marca. La abrí con un clip. Adentro había fajos de billetes ordenados. No conté cuánto era. Los miré un momento y luego la cerré. Y la metí al cuarto de mi madre. Su cama estaba vacía. Pensé que había salido. Mi madre a veces salía temprano cuando las pastillas le daban insomnio. Me hice un café y esperé. Los policías tocaron a las 7 de la mañana. Me dijeron que habían encontrado una mujer en el puente de la carretera 57, que llevaba el documento de identidad con ella y me pidieron que los acompañara a identificarla. Fui y efectivamente era mi madre. El forense dijo que la muerte había ocurrido entre las 2:40 y las 3 de la mañana. Me quedé sentado en la silla del Ministerio Público sin poder hablar durante mucho tiempo. No porque estuviera en shock, aunque también estaba en shock, sino porque en mi cabeza estaba calculando 2:40. Cuando el chirrido empezó, eran cerca de las 2:30, y el sonido de una cuerda tensa balanceándose, y la voz de mi madre diciendo mi nombre desde algún lugar que yo pensé que era el juego. Pero no era un juego. O si era, no lo sé. Eso es lo que no puedo terminar de pensar sin que todo se me revuelva. Que si era el juego, que la entidad estaba cumpliendo el trato mientras yo estaba escondido en el closet con la boca tapada siguiendo las reglas.
que ella fue el precio, que yo estaba a 4 metros y no salí. Hay gente en foros de este tipo que dice que el juego no es un juego inventado, que viene de una práctica muy vieja, de esas que no tienen nombre en ninguna religión, pero que existen en los márgenes de todas. Que la entidad que invocas no cobra cosas materiales, sino deudas afectivas. Lo que más te ata a alguien, lo que más necesitas conservar. Que por eso el deseo siempre se cumple, porque el precio ya estaba calculado desde antes de que encendiera el fósforo. No sé si eso es verdad, no sé si hay una explicación. Lo que sé es que esa noche yo quería el dinero para darle a mi madre una vida menos difícil, y que ahora tengo el dinero y no tengo a mi madre. Continuamos con la siguiente historia. Mi abuelo guardaba una habitación con llave, siempre. Nunca entendí por qué se escuchaban cosas dentro si el cuarto estaba vacío. Eso es lo que me dijeron, que estaba vacío. Mi nombre aparece en esa historia casi de pasada. Soy el nieto, el que se quedó con los papeles. Mi abuela me los dio una semana después de que él murió y me dijo que no los leyera de noche, pero los leí de noche. Agustín Nava vivía solo en los Tuxtlas, en una casa de madera y lámina que él mismo levantó. Tenía una habitación que nadie más usaba, sellada por dentro. Y en esa habitación, según lo que encontré escrito, había una cabra. No cualquier cabra. Tenía el pelaje negro completo, sin una sola mancha. Mi abuelo notó que el animal nunca hacía ruido a menos que alguien se acercara demasiado a la puerta. Y entonces balaba una sola vez. Siempre una. El 23 de marzo de 1976 llegaron 6 personas a esa casa. Los había convocado él. Era una enfermera llamada Mariana, un empresario Jorge, una partera Elvira, un joven del que nadie sabía bien de dónde sacaba el dinero, Samuel, una viuda de un pescador, Rosa, y el que me perturbó cuando lo leí, Marcelo, un sacerdote retirado. Cada uno llegó con algo que quería, algo que no se consigue de otra manera. Mi abuelo lo reunió en esa habitación. El suelo tenía un círculo trazado con sal negra. La cabra estaba en el centro, atada, mirando hacia la puerta. Según sus notas, antes de que empezara el ritual, la vela se apagó sola. Nadie la sopló, no había viento, y la vela se apagó, y la cabra giró la cabeza hacia Marcelo. Y según escribió mi abuelo, Marcelo se puso pálido. Solo eso, sin explicar por qué. A las 3:33 de la madrugada, mi abuelo empezó a rezar al revés. Las oraciones duraron 40 minutos y la cabra no se movió en todo ese tiempo. Entonces se puso de pie, no en 4 patas, sino en 2. Se paró como una persona y sus ojos, escribió mi abuelo con una letra temblorosa, ya no eran unos ojos de cabra, eran unos ojos humanos. Y habló, no a todos, sino a cada uno por separado. Los llamó por su nombre y les dijo lo que habían hecho. Y ahí termina esa parte de las notas. Su vecino, un señor que le vendía leña, declaró años después que esa noche escuchó un balido que no era de ningún animal que él conociera. Venía de adentro de la casa. Duró varios segundos y luego un silencio. Y después vio a mi abuelo salir caminando por la vereda, solo, sin abrigo, a las 4 de la mañana mirando sus propias manos. El vecino dijo que mi abuelo caminaba raro, como si el suelo no estuviera del todo ahí. Mi abuelo vivió varios meses después de esa noche, lo suficientes para casarse, para tener hijos,
para que nadie en la familia supiera lo que había hecho en esa casa. Pero había roto el círculo, y eso, según lo que él mismo escribió en las últimas páginas, era lo que no debía hacerse nunca. Al romper el círculo, la entidad quedaba libre. El pacto, sin completarse, seguía abierto. La última anotación de mi abuelo está fechada 3 días antes de su muerte. En una sola línea dice: ya no duele. Eso es lo malo. Mi abuelo murió arqueado sobre su cama. Mi abuela estaba en el cuarto cuando pasó. Dice que el olor llegó primero, como a quemado. No había ninguna herida y el olor simplemente estaba ahí. Justo cuando él exhaló por última vez, desde afuera, desde algún lugar que ella nunca pudo identificar, se escuchó un sonido de un animal, uno solo. Mi abuela nunca volvió a hablar de cabras. Si alguien mencionaba el tema en su presencia, se levantaba de la mesa sin decir nada, hasta el día en que murió. Yo no sé qué era lo que mi abuelo invocó esa noche en los Tuxtlas. Algunas personas que conocen de estas cosas dicen que el nombre que usaba en sus rituales, Baphomet, es una entidad del lado más oscuro de lo que llaman el cementerio infernal. Una entidad que no concede deseos, que los cobra. Puede ser eso, puede ser otra cosa. Lo que sé es esto: desde que leí esos papeles, hay una vela en mi cuarto que yo no encendí. Y a veces, en la madrugada, escucho algo que golpea una vez el otro lado de la pared. Una vez, solo una. Los papeles de mi abuelo los guardé en una caja de cartón. La caja huele a quemado desde el primer día que la traje a mi casa. Ya no le presto atención al olor. Lo que sí me preocupa es que esta mañana mi hija de 4 años me preguntó quién era el señor que la visitaba por las noches. Llegamos al último relato de esta noche. El dibujo era de un sol con rayos torcidos y 3 personas agarradas de la mano. Lo hizo un niño de 5 años con crayolas. Mi mamá lo enmarcó y lo colgó en su cuarto porque era de su nieto. Eso fue el principio del peor periodo de nuestras vidas, y yo tardé en años en entender que las 2 cosas estaban conectadas. Mi hermano Gerardo siempre fue el más vivo de la familia, el más fiestero, el más lanzado, el que nunca se quedaba con una sola novia. No era un mal muchacho, era nada más así. Cuando cumplió 25, decidió reformarse. Se fue a dar clases a una comunidad de Oaxaca, lejos, a un pueblo al que yo no podía ubicar en el mapa. A las 3 semanas de haberse ido, llamó para decir que se había casado, sin aviso, sin invitarnos, sin siquiera mencionar que había conocido a alguien. Mi mamá pensó que era broma, pero no lo era. Regresó con una mujer que se llamaba Inés. Era callada, que miraba a todos de frente sin parpadear mucho, y que desde el primer día de estar en nuestra casa tomó decisiones sobre cómo se hacían las cosas ahí. Gerardo la dejaba. Eso era lo raro. Gerardo, que siempre discutía todo, que nunca cedía en nada, le decía que hacía todo lo que ella pedía. Si ella decía que no fueran a una reunión familiar, no iban. Si decía que no le contara algo a mis papás, no se lo contaban. Lo hacía sin protestar, casi sin pensar, como si fuera lo más natural del mundo. Una noche mi papá los visitó de sorpresa. Gerardo abrió la puerta y mi papá me dijo después que sus ojos tardaron un momento en reconocerlo, como si hubiera tenido que encender algo adentro para estar presente, que le estrechó la mano y la tenía fría, que en toda la visita Inés no se alejó más de 2 metros de él. Meses después, en una visita que mi mamá logró hacer sola, Gerardo esperó a que Inés saliera a la tienda y se sentó a llorar. Le dijo a mi mamá que no la quería, que no había querido casarse,
que no entendía por qué no podía irse, porque cada vez que pensaba en alejarse de ella, algo en él se cerraba y ya no podía. Mi mamá le dijo que se viniera con ella, ahí mismo, que se fueran. Gerardo se limpió las lágrimas y cuando Inés volvió a entrar por la puerta, él ya estaba distinto otra vez. Se paró, fue a ayudarle con las bolsas y ya no volvió a hablar de lo que le había dicho antes. Mi mamá regresó a casa y empezó a orar por él todos los días. La primera semana que mi mamá empezó con sus oraciones, amaneció con una tos que no tenía la noche anterior. Era una tos seca y persistente que no cedía con nada. El médico no le encontró nada, pero la tos no se fue. Con las semanas se le fue sumando el insomnio, luego el poco apetito, luego ese cansancio que uno ve en las personas mayores mucho antes de que les llegue la vejez. Mi mamá tenía 48 años y en 6 meses envejeció 10 días. Nadie conectó las dos cosas todavía. 8 años después de la boda, Gerardo llegó a la casa, solo, con un niño de 5 años, muy envejecido para su edad, con una mirada que ya no era la de mi hermano, sino de algo parecido. Dijo que se llamaba Mateo y dijo que necesitaba quedarse unos días. No explicó dónde estaba Inés. Mateo era un niño callado, educado, que jugaba solo. Al segundo día, sacó una hoja de su mochila y se la dio a mi mamá. Era un dibujo que había hecho en el kinder. Era el sol con unos rayos torcidos y 3 figuras agarradas de la mano. Mi mamá lo tomó, lo besó en la frente al niño y esa misma tarde lo enmarcó. Lo colgó en su cuarto junto a las estampas religiosas que tenía sobre el buró. Gerardo y Mateo se fueron 3 días después. Gerardo abrazó a mi mamá al salir y ella me dijo que cuando lo abrazó, sintió que lo estaba abrazando a través de algo, como si hubiera una capa de algo entre él y ella que no era la ropa. No supo cómo explicarlo mejor que eso. La primera noche que mi mamá durmió con el dibujo en el cuarto, soñó que alguien estaba parado junto a su cama mirándola. En el sueño no podía moverse ni hablar. Solo veía esa figura de pie, muy alta, sin brazos, con pies grandes y ojos que eran demasiado grandes para la cara. Lo descartó como pesadilla. La segunda noche soñó lo mismo, y la tercera también. A la cuarta noche se despertó a la mitad del sueño y la figura seguía ahí, pero ya no estaba dormida. Mi mamá se despertó con los brazos paralizados. No era que tuviera el brazo dormido, era otra cosa. Era como si algo los estuviera sujetando desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. Intentó gritar, pero no salió el sonido. La figura estaba parada en el rincón del cuarto, junto al buró, mirándola. Era alta, sin brazos, los ojos muy abiertos y fijos. No se movía, solo miraba. Mi mamá dice que lo que más miedo le dio no fue la figura. Fue que en un momento la figura giró la cabeza muy despacio hacia el dibujo y luego volvió a mirarla a ella, como señalándolo, como queriendo que ella entendiera algo. A la mañana siguiente, tenía arañazos en el antebrazo derecho. Eran paralelos, limpios, 3 líneas que no estaban antes de dormir. Mi hermana Lupe dormía en el cuarto de junto. Me dijo que esa noche se despertó porque escuchó a mi mamá hacer un sonido raro, como cuando alguien intenta hablar y no puede. Ese sonido de esfuerzo sin voz. Fue a su cuarto, abrió la puerta y mi mamá estaba sentada en la cama con los ojos abiertos mirando el rincón. Mi hermana Lupe le preguntó qué pasaba y mi mamá tardó varios segundos en responderle, como si regresara de algún lado. Lupe me dijo que cuando encendió la luz, el dibujo que enmarcó estaba torcido, no un poco, sino completamente volteado, con el sol hacia abajo, y nadie lo había tocado. Los arañazos siguieron apareciendo.
en sus brazos, espalda, una vez en el cuello. Mi mamá dejó de dormir bien, dejó de comer bien. La tos que tenía desde hacía 8 años se puso peor. Empezó a perder peso de una forma que el médico no podía explicar con ningún estudio. Era como si algo le estuviera usando. Fue entonces que un hermano de su iglesia le preguntó directamente si había algo nuevo en su cuarto. Y le dijo que solo el dibujo del niño. Después de esto comenzaron una jornada de oración que le hicieron un sábado por la tarde. Vinieron 6 personas de la iglesia de mi mamá. Oraron durante horas. Mi mamá dice que en algún momento sintió que algo en el cuarto cambiaba, como cuando bajas la presión ante una tormenta, pero al revés, como si algo se fuera comprimiendo. El dibujo se quemó solo. No hubo flama que lo alcanzara. No había velas cerca. Estaba colgado en la pared y de repente tenía fuego en una esquina. Y en menos de 1 minuto, el papel y el marco eran cenizas. Nadie se quemó. El cuadro de junto, que estaba a 10 centímetros, no tuvo ni una marca. Mi mamá dice que en el momento en que el dibujo terminó de quemarse, sintió que podía respirar de otra manera, que era la primera vez en 8 años que sentía los pulmones completos. La tos desapareció esa noche, los arañazos no volvieron y la figura no volvió. Entre las cenizas del marco encontraron algo que nadie pudo identificar. Era pequeño, negro, duro, con una forma que mi mamá describió como un diente de un animal, pero con la raíz demasiado larga. Lo envolvieron en un trapo y lo tiraron en la calle. Nadie preguntó más sobre eso. El hombre de la iglesia que dirigió la oración, que conocía de estas cosas, dijo que lo que había pasado con Gerardo era lo que en ciertas tradiciones del sur lo llaman trabajo de dominación, que probablemente fue a través de algo que él ingirió sin saber, una comida o bebida preparada con un propósito específico, que Inés o alguien cercano a ella pagó por ese trabajo, y que cuando mi mamá empezó a orar por Gerardo, el trabajo se defendió atacando a quien lo amenazaba, que era ella, que el dibujo lo usaron como un objeto de paso, una puerta que abrió el niño cuando entró a la casa sin saber qué cargaba. Dijo que también era probable que Inés supiera exactamente lo que Mateo llevaba en esa mochila. Eso es lo que más me cuesta entender, que el niño no sabía, que lo usaron a él también. De Gerardo no volvimos a saber nada directo. Una vez llegó un mensaje de un número desconocido que decía que estaba bien, que no lo buscáramos. Reconocimos su forma de escribir, pero no pudimos confiar que fuera él. No contestamos porque no supimos qué decir. Mateo tendría 18 años ahora. No sé dónde está. A veces pienso en él y me pregunto si alguien le explicó alguna vez lo que su madre le hizo. Si él lo sabe o si vive sin saberlo. Actualmente mi mamá está bien, duerme bien. La tos no volvió, pero nunca volvió a enmarcar ningún dibujo, ninguno. Los nietos le traen cosas del colegio y ella los abraza y los guarda en una carpeta y nunca los cuelga. Si alguien le pregunta por qué, dice que es para no dañarlos, porque eso fue la lección que ella aprendió. Gracias por leer una página más de este diario del infierno, pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.